de la tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios, toca mi corazón. Bendiciones, mi hermanito Noé. Ya estamos totalmente en vivo y en directo, amado siervo, a través de Estéreo Trompeta Final, Estéreo Fuente de Agua Viva, Radio Rey Jesús y a través de Facebook Live. Siervo, le dejo para que salude a las audiencias. Adelante, siervo. Amén, muy buenos días, querido hermano Víctor, Dios le bendiga, director general de Estéreo Trompeta Final y las radios afines que usted comanda y dirige. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas Radio Rey Jesús en Santiago, Jamiltepec, Oaxaca, en el 105.3 FM, que ya está sintonizando para transmitir en vivo. Radio Rey Jesús en Río Grande, también en Oaxaca, México, en el 106.5 de FM, y Radio Rey Jesús en Cieneguillas, Miahuatlán, Oaxaca, en el 106.9 de FM. Bendecimos a esa tierra amada de Oaxaca, que Dios les bendiga, que Dios les siga prosperando. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de transmitir su bendita palabra, y el día de hoy el Señor nos lleva a revelarnos, a recordarnos que somos nosotros ministros de este nuevo pacto, servidores del Señor. La palabra de Dios dice en el libro la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios en su capítulo 3. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 3, los versículos 3 al 6, dice la palabra bendita del Señor: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oramos al Señor. Padre celestial y soberano Rey, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir los ojos en un nuevo amanecer, un nuevo día, y darnos también el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra, bendecir tu santo nombre. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, permitas que tu Santo Espíritu toque a aquel que pueda oír, aquel que pueda escuchar en este momento o posteriormente en la repetidora. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que se haga tu voluntad y que también reveles, Padre, abras el entendimiento a tu pueblo para que sepamos lo que tú has dejado para nosotros, lo que somos nosotros en esta tierra para ti, lo que representamos en esta tierra para ti, para que de esa manera, Señor, nos conduzcamos con nuestros labios, o en nuestros labios, siempre la verdad, sabiendo que nos amas y que eres bueno, Señor. Te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos habla, hermanos, de un ministerio, de algo que el Señor ha dejado, un nuevo pacto, dice la palabra bendita del Señor. La palabra de Dios en esta segunda carta a los Corintios, en su capítulo 2, versículo 3, nos dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?
Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La palabra de Dios nos está hablando por medio del apóstol Pablo, que hablaba a esta iglesia de Corinto, haciéndoles notar y ver que es un nuevo pacto, que es una nueva era, que es una nueva bendición, que es una nueva dispensación que el Señor estaba dando para que cada uno de nosotros, siendo siervos del Señor, podamos mirar y entender lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. El apóstol Pablo decía estas palabras como haciendo ver a la iglesia que no era necesario estarse recomendando, ni tampoco era necesario que ellos recomendaran o nosotros recomendemos a los apóstoles, sino que nosotros, siendo las cartas vivas, siendo las cartas no escritas en el corazón, sino escritas y conocidas y leídas por todos los hombres, somos nosotros, es nuestra actitud, es nuestro ir y venir, es nuestro hablar, es nuestro pensar, es nuestro proceder, lo que va a identificar, lo que va a hacer reconocer que nosotros somos siervos del Señor y por lo tanto recomendamos así a los apóstoles, como los apóstoles han recomendado así a nuestro Salvador Jesucristo, pues siendo ellos testigos fieles del poder de nuestro Señor, la gente no necesita escuchar que se les diga que somos siervos y servidores del Rey, sino que nuestra actitud, la actitud de los siervos anteriores fue la que denotó, la que reveló, la que hizo entender que había un nuevo pacto, que había una nueva era, que había venido el Salvador del mundo a entregar la vida por nosotros. Así que dice la palabra del Señor, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Ellos pedían y rogaban por nosotros. La palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo, siendo apóstol de los gentiles, dice que rogaba y pedía por nosotros. Así que debemos creerlo, hermanos, que somos parte de este plan perfecto. Así que nosotros debemos creerlo, que el apóstol Pablo, siendo apóstol de los gentiles, oraba por nosotros. La palabra de Dios dice en el libro a los Efesios, en su capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, el apóstol Pablo pedía ya por nosotros, pedía por medio de la fe en Cristo Jesús, que aquellos que habíamos de venir y aquellos que habíamos de quedar en el momento, en la recta final, en donde habría necesidad de abrir el entendimiento y darnos cuenta que somos esos vasos que el Señor está esperando, vasos de honra, útiles para su servicio, para toda buena obra. Seamos aquellos que nos levantemos y seamos esas cartas vivas, esas cartas que demuestren que el Dios poderoso de la Biblia es real. Así que entonces la palabra del Señor, por medio de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo decía: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿Por qué?
porque Él rogaba por todos los que habíamos de conocer la palabra, por todos los que habíamos de venir más adelante, que seremos los que hemos de hacer defender la gloria del Señor, y así también lo que viene, la lluvia grande, la tardía y la primera, conocidas y leídas por todos los hombres, porque somos el testimonio fiel, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así entonces nosotros debemos recordar, nosotros debemos responsabilizarnos, nosotros debemos actuar conforme a lo que se ha dejado escrito, creyendo que es verdad. Somos embajadores del Señor, somos siervos del Dios Altísimo, somos servidores, su pueblo escogido, pueblo santo, pueblo apartado del mundo, pueblo separado del mundo, porque estamos en este mundo, pero no debemos militar según las cosas de este mundo. Así que siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedidas o dejadas cimentadas por los apóstoles, escritas no en líneas o con tinta, sino que sellados por la presencia del Dios viviente, su Espíritu Santo, estamos comprometidos con la confianza que tenemos mediante Cristo para nuestro Dios. Debemos tener la fe suficiente de creer y entender que somos ministros del nuevo pacto, pero necesitamos entender y saber que donde está el Espíritu de Dios, allí habría libertad. Así que hoy el Espíritu de Dios es el que debe dirigir, es el que debe enseñar, es el que debe levantarnos, es el que debe transformar, es el que debe hacernos mostrar al mundo que somos esas cartas vivientes que representamos el Evangelio santo y poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Necesitamos depender de Dios, necesitamos saber que es Dios el que nos va a dirigir. La palabra del Señor nos enseña en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, en su versículo 9 dice que antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Señor nos ha concedido el saber, entender que nosotros somos las piedras vivas, que nosotros somos el del nuevo pacto, los ministros, que nosotros somos en el nuevo pacto los embajadores, los representantes, el cuerpo celestial que ha dejado el Señor en esta tierra, para hacer descender su gloria, para que la Shekinah del Señor se manifieste en este tiempo, haciéndose promesa cumplida de los profetas para este tiempo para nosotros. Nuevamente abriré camino en el desierto, dijo el Señor por medio del profeta Isaías. He aquí pronto saldrá la luz. Nosotros somos los que hemos de revelar, dice el profeta Isaías. No te lo dije, no te lo hice oír, no te lo dije desde el principio. Vosotros sois mis testigos. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, porque el Señor estará con nosotros. Es su Espíritu Santo el que ha revelado. Dios nos ha concedido saber que por medio del poder de su presencia somos esos ministros del nuevo pacto.
Somos esas cartas expedidas, cartas vivientes que demostramos que es verdad, que el Dios de la Biblia está vivo y que se manifiesta con gloria y con poder en aquel que le cree, en aquel que abre su corazón y acepta guardar y temer a su presencia, guardar sus mandamientos. Dice la palabra del Señor en lo que estamos leyendo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, hermanos, si nosotros permanecemos en Él, Él se quedará con nosotros. Si nosotros tememos a su palabra, si nosotros guardamos sus mandamientos, Él estará con nosotros. Es una promesa que ha dejado el Dios de la Biblia. Así que todo aquel que crea en el Hijo unigénito que el Señor ha enviado, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Es así como la palabra del Señor nos muestra que ahora nosotros, siendo ministros de este nuevo pacto, dejado instrucciones por sus apóstoles, dejado la guía por medio de estas sagradas escrituras, nosotros podemos ver que ellos fueron en su tiempo esas cartas vivas que representaron la presencia, la promesa y la vida de nuestro Salvador Jesucristo en esta tierra. Ahora nos toca a nosotros que somos cartas vivas y cartas no escritas en piedra ni con tinta, sino escritas en el corazón con tablas de carne. El Señor quiere que nosotros recordemos que somos manifiestos, que somos conocidos y leídos por todos los hombres. Así que la recomendación, ¿verdad?, es que debemos que cuidar nuestros labios, cuidar lo que estamos diciendo, cuidar lo que estamos haciendo, mirar lo que estamos hablando, darnos cuenta de cómo estamos procediendo. La palabra nos dice aquí mismo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, los versículos 1 y 2. Dice el Señor: por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. El Señor te lo ha dado, el Señor te ha escogido, el Señor te puso en esta generación, el Señor te puso en este lugar, el Señor te puso en esta congregación, el Señor te puso su palabra, el Señor te escogió a ti, el Señor quiere que recuerdes quién eres tú, siervo del Dios viviente. Así que levántate, porque el Señor dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, es tuyo, ya lo tienes, Él te bendijo, es un Dios que regala los dones, un Dios que te promete que los pensamientos de Él son de bien y no de mal para ti. Entonces dice la palabra que hemos recibido este ministerio por regalo del Señor, por lo tanto no debemos desmayar, sino debemos tener fe en nuestro Salvador. Y antes bien renunciemos a lo oculto y lo vergonzoso. No podemos andar llevando una doble vida, un doble pensamiento. Debemos ser rectos, debemos ser honorables,
no andando en cosas vergonzosas, no haciendo cosas en lo oculto, sino andando con astucia, no con astucia ni con adulteramiento de la palabra, sino con la manifestación de la verdad. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que en sus labios usa la verdad, tiene la vida. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, somos las cartas vivas, somos los representantes del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas deben pasar, he aquí todas deben ser hechas nuevas. Bendito es nuestro Dios poderoso. Por eso la palabra del Señor también aumenta la lista de lo que debemos dejar atrás, de lo que debemos desechar. La palabra de Dios nos habla también en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses en su capítulo 3. En el versículo 5 al 10 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, es el tiempo en que hoy el Señor te está diciendo que debes despertar, que debes levantarte, que debes mirar, que debes entender que tú eres aquel siervo, que tú eres aquella sierva que el Señor ha escogido, un ministro, una servidora del nuevo pacto. Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos ha concedido el Señor, no debemos desmayar y debemos abrir el entendimiento, que dejando todas estas cosas, renunciando al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni con adulteramiento de la palabra, sino con la manifestación de la verdad, recomendémonos a todos, a toda la humanidad, delante de nuestro Dios y todopoderoso Señor, haciendo morir lo terrenal en nuestros cuerpos, en nuestro pensamiento, la fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, deben estar muertos, porque son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los Colosenses? Que aquellos que han sido llamados, que aquellos que son escogidos, comprados a precio caro, están cayendo en ese desorden, están cayendo en esa debilidad carnal de ser tomados por estos espíritus inmundos. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos que desobedecen, en los cuales también nosotros anduvimos en el tiempo atrás, pero que hemos hecho morir en la cruz del Calvario. Renunciando a las obras manifiestas de la carne, hemos clavado en la cruz del Calvario toda obra manifiesta, todo espíritu inmundo que representa todas estas obras. Pero el Señor, por medio del apóstol Pablo a los Colosenses, recomienda también dejar la ira, dejar el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. No podemos seguir mintiendo, no podemos seguir utilizando las mentiras piadosas, no podemos utilizar la mentira del diablo en nuestros labios. Debemos despojarnos del viejo hombre con todos sus hechos, y debemos revestirnos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que nos ha creado, se viene renovando, va creciendo, así como el alba, así como la luz del día, que va creciendo en aumento hasta ser perfecta, de
debe crecer el conocimiento, hasta un conocimiento pleno, hasta un conocimiento superior, hasta alinear lo espiritual a lo espiritual, hasta entender que es el Espíritu de Dios, hasta abrirle el corazón a la presencia del Señor por medio de su Espíritu, para que seamos ministros, para que seamos servidores de este nuevo pacto. Pues viene la promesa, el Señor hará descender la gloria, el Señor hará cumplir lo que está prometido por medio de los profetas, el Señor hará descender su gloria y tocará toda carne, serán bautizados, serán tocados, serán bendecidos, porque lo dice la palabra del Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que hay en nuestra boca. Todavía te irritas, todavía te alteras, todavía hay cosas que cuando estás irritado dices. Debes evitar ya convivir con aquellos que llevan ese doble sentido de las palabras que solamente contaminan tu corazón. No debes mentir ya, no debemos engañarnos unos a otros, habiéndonos despojado ya de ese hombre viejo, habiendo dejado ya lo que quedó atrás, siendo en Cristo nuevas criaturas. Así que el apóstol Pablo nos invita a que nos revistamos del nuevo pacto, el cual conforme a la imagen del que nos ha creado se va renovando. Necesitamos crecer, necesitamos escudriñar las Escrituras, pues en ellas os parece que está la vida. Necesitamos renovarnos en el conocimiento pleno. Así que la palabra del Señor nos dice, en esta carta a los Corintios, en su capítulo 3, en su versículos 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, queridos amigos y hermanos, el Señor nos está recomendando por medio del apóstol Pablo a los colosenses que debemos vestirnos, que debemos renovarnos, que debemos cubrirnos, que debemos fortalecernos, para que de esa manera, vestidos pues como escogidos de Dios, entonces busquemos la santidad, entonces busquemos amarnos sin engaño, con una entrañable misericordia, con benignidad, con humildad de corazón, siendo mansos y pacientes, entonces podremos soportarnos unos a otros. Debemos aprender a perdonar, debemos en verdad aprender a perdonar de corazón, para que de esa manera, así como Cristo nos perdonó, así también nosotros podamos perdonar. No sea que, habiendo sido perdonados nosotros no querramos perdonar y entonces el Señor nos castigue, entonces el Señor deje caer la ira sobre los hijos de desobediencia. Hoy el Señor nos está invitando a que nosotros nos vistamos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hoy es el día en que el Señor te dice a tu corazón, ¿eres tú aquel hijo de Dios? ¿Eres tú el que ha escuchado la palabra? ¿Eres tú a quien te habla el Señor? Levántate entonces, revístete del nuevo hombre, revístete del nuevo pacto, y entonces comienza a anunciar las buenas nuevas. Entonces empieza a vivir este evangelio de gloria y de poder, porque para eso ha sido enviado a esta tierra. Eres la carta viva, eres la carta, el representante, eres la representación, la iglesia que ha dejado nuestro Señor en esta tierra. Eres el embajador de Cristo, que ha de ser
el que por medio de lo que se diga, el que por medio de lo que se mueva, el de que por medio de lo que haga, representarás al Señor de manera honorable o de manera negativa. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina con verdad en tus labios, para que entonces hagamos cumplir esta palabra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad y mansedumbre, tengamos paciencia para soportarnos unos a otros y perdonémonos unos a otros por si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios les bendiga, queridos hermanos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio de dejarnos predicar tus sagradas escrituras y habernos revelado que somos nosotros, los ministros de este nuevo pacto, los que debemos caminar en luz y en verdad, porque somos embajadores, representantes del santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, viaja por estas palabras, viaja por estas ondas sonoras, Padre, para que toques los corazones, avives a aquellos que se han desanimado, pues tenemos abogado en el cielo, para que podamos levantarnos y, habiendo pedido perdón, arrepentirnos del pecado y volvamos a ser representantes dignos de tu santa palabra, sabiendo que escuchas, Padre, el ruego. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.